Muy buenas tardes, hermanos, amigos y familia que me acompañan en esta tarde. Quiero invitarles que me acompañen. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos hable en esta tarde de un servicio familiar. Amén. Y vamos a pedirle a Dios que descienda su revelación, que Él mande su lluvia, su discurso, para que tú y yo podamos salir bendecidos en esta tarde. Amén. Sé que para ti es importante tu familia. También para mí es muy importante mi familia y por eso necesitamos la ayuda y el auxilio del Señor, mis hermanos. Que sea Él el que nos hable. Amén. Padre Celestial que estás en los cielos, Señor, en esta preciosa tarde venimos delante de ti, Señor, dándote gracias por este momento, Señor. Gracias por este hermoso privilegio que nos das de poder presentarnos delante de ti, Señor, y poder venir, Señor, a recibir esa palabra que tú tienes preparada para nosotros. Señor, yo te vengo rogando, te vengo pidiendo, por favor, que nos dé la revelación, nos dé la iluminación necesaria, Señor, para que hoy, Señor, podamos salir edificados, podamos salir bendecidos, Señor. Que no sea un discurso más, que no sea una serie interminable de conferencias, Señor, sino que sea tu palabra, sea tu consejo el que descienda para que podamos salir edificados. Sabemos, Señor, que sin ti no podemos hacer nada, Señor, y yo me reconozco necesitado de ti, Señor, y reconozco, Padre, que necesito de tu unción, necesito de tu revelación, necesito de tu respaldo, Padre. Me agarro, Señor, de tu palabra que dice: abre tu boca y yo la llenaré. Voy a abrir mi boca, Padre, para que tú la llenes y podamos ser edificados y bendecidos. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Mucho gusto, hermano, de poder tener este privilegio para mí, ¿verdad? Es un gran privilegio el poder estar con ustedes, aunque no los mire, pero ustedes sí me miran a mí, y que podamos recibir esta administración en un enfoque familiar. Amén. Quisiera invitarle, mi hermano, que me acompañe a primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Aquí quisiera hablar de una familia, como a modo de introducción, de una familia que es la familia de Eli, y quisiera desarrollar un pensamiento que Dios puso en mi corazón a raíz de esta familia, porque me parece que en ella podemos aprender mucho, mis hermanos. Dice la palabra: por eso este es el oráculo de Jehová. Fíjese que encontré en una Biblia que el título de este pasaje es profecía en contra de la casa de Elí. Profecía en contra de la casa de Elí. Y aquí en la versión Serafín Aucejo dice: por eso, este es el oráculo de Jehová, Dios de Israel. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre caminarían en mi presencia. Quisiera resaltar, hermano, esa palabra presencia. Yo había dicho, esto es una profecía que viene del corazón de Dios por medio de un profeta, hermano, para señalarle el error y el pecado a este siervo, específicamente a Elí y a toda su familia. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre caminarían en mi presencia por siempre. Lo había dicho, mire qué temible. Pero ahora, oráculo de Yahvé, lejos de mí tal cosa. Porque yo honro a los que me honran,
y desprecio. ¡Wow! ¡Qué tremenda esta versión! A los que me desprecian. ¡Qué tremendo! Porque aquí el Señor le estaba pegando su buena jaboneada, como diríamos nosotros, a este sacerdote, Elí, porque le dice: yo honro a los que me honran y desprecio a los que me desprecian. Y de alguna manera había pasado una deshonra, había pasado un desprecio en el, llamémoslo así, en el gobierno de Elí, ¿verdad? En el gobierno de Elí. Y entonces el Señor le mandó un profeta para que le declarara: yo había dicho que en mi presencia ibas a estar para siempre, pero lejos esté de mí. Sigamos, mi hermano. Primera de Samuel 2:31. He aquí, vienen días. Esto, hermano, es, digamos, que la sentencia al haber ellos, hermano, perdido, digamos, esa presencia. He aquí vienen días cuando cortaré tu fuerza. Yo puse entre paréntesis joven, porque la gloria del joven es su fuerza. Así dice la palabra: la gloria del joven es la fuerza. Y aquí el Señor le dice: he aquí vienen días cuando cortaré tu fuerza. Yo le entendí: cortaré al joven de tu familia y la fuerza de la casa de tu padre. Y no habrá ancianos, yo puse entre paréntesis, y no habrá sabiduría. Quitaré la fuerza del joven y quitaré la sabiduría de los ancianos. Porque hermano, la palabra anciano, en la palabra hemos entendido que es sinónimo de sabiduría. La palabra anciano es sinónimo de sabiduría. Entendemos en la Biblia que cuando se habla y se mira la palabra viejo, ya es otra connotación que el Señor le quiere dar a esa palabra, a esa frase, que estemos leyendo. No es lo mismo que diga anciano a que diga viejo. Cuando se dice anciano se habla de sabiduría. Cuando se dice viejo se habla de alguien que solo avanzó cronológicamente, pero no avanzó en sabiduría. Por eso hay ancianos inmaduros y hay jóvenes maduros. Un paréntesis. Pero el punto es que a Elí le dicen: voy a quitarte la fuerza, voy a quitarte a los jóvenes y te voy a quitar a los ancianos para que no tengan ni fuerza ni tengas sabiduría. Mire qué tremendo, hermano. Por supuesto que esto era literal, esta era una sentencia literal de que ya no iban a haber jóvenes, pero el joven, la bendición del joven es que ellos son la fuerza. Nosotros ya no tenemos la fuerza del joven, pero también es necesario la sabiduría. Hermano, en un hogar es necesario que haya fuerza. Es una bendición que hayan jóvenes, porque ellos tienen la fuerza que ya no la tenemos nosotros. Pero también ellos necesitan que en su casa hayan ancianos, espiritualmente hablando, porque ellos son los que van a trasladar la sabiduría. Porque, hermano, la sabiduría no se compra en la tienda. La sabiduría no se adquiere en una caja de cornflakes. La sabiduría se va percibiendo por el pellejo. Por ahí va entrando la sabiduría, a puro golpe, mi hermano. A puro fracaso, si usted quiere, a prueba y error. Y hemos ido aprendiendo, hemos ido siendo instruidos por Dios. Y hermano, después de los T5, como diría mi apóstol, ya uno que ya que peina canas, perdón, ya uno ya algo de sabiduría, primero Dios, que uno ya tenga, mi hermano, porque estaría serio
que uno fuera viejo, inmaduro, ¿verdad, hermano? Imagínense, canado ya, panzón, hablo de mi persona, y todavía así inmaduro, haciendo berrinches, Dios bendito. No, entonces, pero el punto es que a la casa de Elí le vino esta sentencia: voy a cortar al joven, te voy a cortar la fuerza y voy a cortar al anciano, voy a cortar la sabiduría. Hermano, los dos ingredientes estos son necesarios en una casa: la fuerza y la sabiduría. Que Dios nos dé, hermano, que Dios nos renueve nuestras fuerzas y que Dios nos dé sabiduría. Amén. Pero todo esto yo entendí que vino como consecuencia de lo que leímos en el texto anterior, que decía: yo había prometido que en mi presencia ibas a estar. Y hermano, cuando uno está en la presencia de Dios, hermano, Dios le da la fuerza a uno. Cuando uno está en la presencia de Dios y el Señor está con uno, Dios le da a uno sabiduría también. Es que es una bendición estar delante del Señor, hermano, espiritualmente hablando. Es una tremenda bendición los beneficios que uno obtiene con la presencia de Dios, mi hermano. No sé cuántos le dicen al Señor: Señor, que tu presencia esté en mi casa. Señor, necesitamos de tu presencia para que podamos tener fuerza y para que podamos tener sabiduría. En el nombre de Jesús, mejor si nosotros ya de grandes, hermano, pudiéramos tener fuerzas renovadas también. Así es, amén. Pero esta familia, hermano, la hemos estudiado. Entonces una de las consecuencias de lo que ellos hicieron fue que el Señor les dijo: te voy a quitar mi presencia de tu casa, voy a quitar mi presencia de tu casa. ¡Hala! ¡Qué tremendo! Sigamos. Primera de Samuel 4:11. Aquí, hermano, comienza a hacerse efectiva esa profecía. El arca de Dios fue capturada, y el arca es figura de la presencia, mi hermano. El arca de Dios fue capturada y murieron los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Les quitaron la fuerza del joven. A Elí le quitaron la fuerza del joven, a sus dos hijos. Imagínense, y cuando perdieron el arca, perdieron la presencia. Al perder la presencia, perdieron la fuerza. Mire qué lindo eso, hermano. Eso es impresionante. Al haber perdido esta batalla con los filisteos, ellos perdieron el arca, y ese mismo día, al perder el arca, perdieron la fuerza. Elí perdió la fuerza que estaba representada por Ofni y Fines. Mire qué tremendo eso. Y en 1 Samuel 4:18, entonces arreció la batalla, perdieron el arca, que eso era terrible, hermano, que hayan perdido el arca. Perdió a sus dos hijos. Y aquí en el verso 18 dice: cuando mencionó el arca de Jah Elohim, Elí se cayó hacia atrás, porque le llevaron un reporte y le dijeron: fíjate que el arca se perdió. Nos quitaron el arca, pero no solamente eso, tus hijos murieron en la batalla. ¡Wow! Al recibir esa noticia, Elí dice que se cayó hacia atrás del asiento junto a la puerta, se rompió el cuello y murió. Se terminó de cumplir la promesa. Te voy a quitar el joven y te voy a quitar el viejo. No va a haber ni fuerza ni va a haber sabiduría, porque con él se perdió la otra parte, que fue el viejo, y se rompió el cuello y murió. Entre paréntesis, el viejo, porque era un hombre viejo y pesado. Es interesante, vuelvo a la carga, mi hermano. Es interesante ver que no dice porque él era un anciano. No, porque si él hubiera sido un anciano, hubiera tenido sabiduría y hubiera sabido gobernar su casa.
El problema con Elí es que nunca evolucionó a anciano. Lo que sí pasó es que se volvió viejo. Y cuando alguien se vuelve viejo, hermano, fue alguien que solo avanzó cronológicamente, pero no dejó de ser inmaduro, no dejó de ser irresponsable. Que me perdone Elí, pero Elí, si hubiera sido un poco maduro, hubiera tenido que haber reprendido a sus hijos. Porque vuelvo a la carga, hermano, el padre que ama corrige, el padre que ama disciplina. Y hermano, si nosotros amamos a nuestros hijos, aunque nos duela, hay que corregirlos. Aunque a nosotros al pegarles, tal vez nos duela más a nosotros que a ellos. Pero hermano, si usted ama a sus hijos, por favor corríjalos. También quiero poner el equilibrio, porque no es violencia también en contra del hijo, pero sí un par de cinchazos si es necesario. Porque el problema aquí fue que la sentencia se dio a tal punto que el Señor le dijo, te quito mi presencia. Y al quitarte mi presencia ya no hay sabiduría y ya no hay fuerza. Ala, hermano, en una casa se necesita sabiduría, pero también se necesita fuerza, mi hermano. Se necesita la fuerza, se necesita fuerza. Que Dios renueve nuestras fuerzas, pero sobre todo que Dios nos dé sabiduría, mi hermano. Démosle un aplauso al Dios de la gloria, mi hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno, mi hermano. Entonces dice que él era un hombre ya viejo. Por eso, hermano, ahorita el Espíritu me está recordando que el Señor no dice que no viene por una novia, dice que viene por una novia sin mancha y sin arruga. O sea, que no tenga mancha y que no sea vieja. Eso es lo que quiere decir. Una novia sin mancha y sin arruga es una novia sin pecado y que no sea inmadura. Porque solo envejeció pero no maduró. Por eso yo entiendo cuando dice una novia sin mancha, sin pecado y sin arruga, sin que sea inmadurez, que haya inmadurez. Entonces aquí dice porque era un hombre viejo y pesado. Había sido capitán de Israel por 40 años. Qué tremendo esto es lo que le pasó a Elí. Pero sigamos. Entonces, en segunda de Samuel, capítulo 6, segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 3. Aquí vemos, hermano, ya al pasar de los años, que ya en el gobierno, hermano, de David, ya viendo un rey, ¿verdad? Ya viendo un rey en Israel. Antes no había. Ahorita sí, ya en este momento ya hay un rey que es David. Y dice que ellos en ese periodo de tiempo, David recuperó el arca. Es decir, recuperó la presencia, porque con Elí se había perdido, pero aquí la volvieron a recuperar. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo para que la pudiera llevar a la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Es importante ver, hermano, aquí quiero detallar varias cosas. Fíjese que yo le quiero hablar de la presencia, de recuperar la presencia. Y por eso es sinónimo el arca, porque el arca de Dios tipifica la presencia de Dios. Amén. Cuando hablamos del arca, hablamos de la presencia. ¿Sí? Y aquí dice que David recuperó la presencia, llamémoslo ya de esa forma, y dice que la llevaba en carro nuevo. Y la iba guiando Usa y Ahío. Es importante ver algo aquí tremendo, hermano. Dice que Usa quiere decir fuerza. Como queriendo decir que ellos
estaban guiando la presencia del Señor, estaban recuperándola o pretendían recuperarla por medio de la fuerza humana. Y ahí quiere decir fraternidad o amistad, fraternidad o amistad. Entonces lo que yo veo aquí, hermano, es que había un desorden. Porque en primer lugar sabemos que había una ley que decía que el arca debía de ser guiado, debía de ser transportado sobre sacerdotes, perdón. Pero aquí dice que no era llevado sobre sacerdotes, sino sobre bueyes, sobre carros nuevos. Queriendo decirnos, mi hermano, que a veces nosotros queremos atraer la presencia de Dios, el arca de Dios, con la fuerza humana, queriendo llevarla, hermano, por medio de la fraternidad, por medio de la amistad y no como Dios dejó establecido sobre el hombro de sacerdotes. Amén. Espiritualmente hablando, hermano, que son los sacerdotes, los cabezas de hogar, los que deben de llevar la presencia. Entonces dice aquí, mi hermano, que se cometieron varios errores. Una, no iba sobre sacerdotes el arca, iba sobre bueyes. Ahí se habla de carro nuevo. Ahí yo solo quería remarcar, hermano, que esto tipifica que la iglesia de alguna manera quiera atraer la presencia de Dios por métodos humanos, por métodos usando el brazo de hombre, la fuerza humana, queriendo usar el humanismo, queriendo usar, hermano, la fraternidad entre amigos y no guiados, como dijo el Señor, guiados por medio del Espíritu Santo. Queriendo atraer, hermano, la presencia de Dios por medio de doctrinas de hombres, por medio de folletos, hermano, de humanistas que le quieren dar a uno 10 pasos de cómo ser feliz, 10 pasos para detectar si hay adulterio, por ejemplo, en una casa, ¿me entiende? Queriendo atraer la presencia de Dios y llevar bendición a la casa por medios humanos. Y definitivamente nosotros no debemos de apoyarnos en nuestra propia prudencia, sino debemos de apoyarnos en la palabra de Dios. No seáis prudentes en vuestra propia prudencia, dice el Señor. Amén, mi hermano. Pero quisiera seguir avanzando. En el versículo 6 dice: pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios. Extendió la mano y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron. Extender la mano. Cuando nosotros en la Biblia leemos en varios pasajes, y por ejemplo me recuerdo de uno, cuando el Señor le entrega en las manos de David, le entrega a Saúl, y sus generales le dicen a David: David, ¿y por qué no lo mataste? ¿Por qué no de una vez lo acabaste? ¿Qué dijo David? Yo no voy a extender mi mano en contra del ungido de Jehová. O sea, hermano, que esa frase de extender la mano es como levantar la mano en contra de. Eso más o menos es lo que deberíamos de entender. Entonces, Usa de alguna manera extendió la mano hacia el arca de Dios en contra del arca y la sostuvo porque los bueyes, ahí es donde yo le digo, mire, no iba sobre sacerdotes como Dios había dejado establecido, sino sobre bueyes. Allá hay un gran desorden. Allá hay un gran desorden, porque uno debe, hermano, atraer la presencia de Dios, pero como Dios manda, no con métodos humanos, hermano. Y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron. Verso 7. Y se encendió la ira del Señor contra Usa, y Dios lo hirió allí por su irreverencia, porque él extendió su mano en contra del arca, que era
tipifica la presencia de Dios. Y Dios lo hirió ahí por su irreverencia y ahí murió junto al arca de Dios. Aquí pasó una tragedia, ¿verdad, hermano? Porque lo que para el pueblo de Israel era una fiesta, hubo un muerto. Hubo en este desfile, hermano, que traían el arca, porque el arca, vamos a ver un poco más adelante, que el arca traía una de beneficios y de bendiciones para los israelitas, que era una fiesta que hubieran recuperado el arca. Pero aquí, por no hacer las cosas en orden, y eso, hermano, tengamos cuidado nosotros, porque a veces queremos dirigir, hermano, nuestra casa con nuestra propia fuerza, con nuestro propio intelecto, con nuestro razonamiento, como mejor creo yo que se puede dirigir, con los consejos que me dio fulano, sutano o que mis abuelitos. Y con todo respeto, qué bueno que nos den consejos, pero el más efectivo, el consejo más acertado va a ser el de la palabra profética más segura, que es la Biblia, hermano. Ese libro nunca te va a fallar. Ese libro no se va a equivocar nunca, mi hermano. La bendita palabra de Dios. Le damos un aplauso al Dios de la gloria. Aleluya. Entonces, mi hermano, así rapidito, ¿verdad? Entonces, aquí, hermano, digamos que al pasar esta tragedia, entonces David dijo, no, yo no me llevo el arca a la casa porque la presencia de Dios mata. Él dijo, no, si la traía, yo la traía para Jerusalén, pero no porque ya mató a uno, entonces no quiero la presencia de Dios. Mire qué tremendo eso, hermano. Sigamos. La irreverencia puede hacer que se pierda la presencia de Dios, mi hermano. Pongamos ese punto para comenzar. También veamos en Jueces 16:20. Ella dijo a Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él despertó de su sueño y dijo, saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. La presencia, el arca, porque el arca tipifica la presencia, se había apartado de él. Vuelvo a la carga a decir, hermano, que qué terrible es cuando uno pierde la presencia de Dios y no se da ni cuenta. Y aquí este Sansón la perdió porque, hermano, él comenzó un proceso de involución y comenzó a descender en su vida espiritual. Tuvo una mujer, después tuvo otra y después tuvo esa tercera que lo apagó completamente. Es importante, hermano, mencionarte que algo que apaga la presencia de Dios y que hace que la perdamos es cuando nosotros no tenemos cuidado con los temas con puntos de tema sexual, hermano. Eso puede hacer que nosotros perdamos la presencia de Dios y que no nos demos cuenta, así como Sansón, que él dice, saldré como las otras veces porque el Señor estaba con él. Pero, hermano, déjeme pensar que la misericordia de él tenía un límite. Y el Señor dijo, bueno, yo voy a establecer cierto límite y si llega a esto, si llena la cuota, de una vez. Y entonces, hermano, Sansón, que gracias a Dios no se perdió, aparece como héroe de la fe en el libro de Hebreos, capítulo 11. Él aparece como un héroe de la fe, pero él murió antes de tiempo. Él terminó suicidándose. Él terminó asido a 2 columnas y las últimas palabras de él fue, muera yo con los filisteos, muera yo con los filisteos. Y dice que al morir él mató más
cuando murió que en toda su vida. Imagínense. Pero, ¿qué fue lo que le pasó? Perdió la presencia. Qué terrible es, hermano, que perdamos la presencia. En el caso anterior, vemos que se perdió la presencia cuando David ya la había recuperado por la irreverencia de Usa. Las irreverencias de uno, de no respetar la presencia de Dios, puede llevarnos a que perdamos la presencia. Amén, mis hermanos. Sigamos. Entonces yo le quiero hablar de este tema al cual yo le titulé Recuperando la presencia de Dios. Recuperando la presencia de Dios. Y así rapidito, mi hermano, quiero explicarle, hermano, por qué el arca del pacto tipifica la presencia. Y aquí se lo voy a enseñar. En Hebreos capítulo 9, versículo 4, dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 9, versículo 4, el cual, hablando del lugar santo, que era donde estaba, hermano, el arca del pacto, dice, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto, cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná. Eso era lo que había dentro del arca, hermano. Se lo voy a enseñar otra vez. Mire, hermano, esto estaba cubierto de oro. Pero adentro del arca dice que había una urna donde habían 3 elementos bien importantes. El primero dice que contenía el maná. El pan, hermano, el maná, el pan del cielo. Número 2, también contenía la vara de Aarón que retoñó. Y número 3, las tablas del pacto. Y aquí lo vamos a ver porque lo quise desglosar y le quise poner un poquito la lupa a cada uno de esos elementos. En el arca del pacto, el maná es el Hijo, porque el Señor dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. El Hijo, igual a Jesús. Amén. El maná tipifica al Hijo, igual a Jesús. La vara de Aarón tipifica el Espíritu Santo, que es el Consolador. ¿Sí? La vara de Aarón que reverdeció. Eso tipifica el mover del Espíritu Santo. Porque, hermano, la vara de Aarón, se recuerda, dice que sacó hojas, flores y fruto. Y el Espíritu tiene fruto del Espíritu. Por eso la vara de Aarón tipifica el mover profético. El Espíritu Santo. Y las tablas de la ley tipifican al Padre. Porque el Señor fue el que estableció las tablas de la ley. Por medio del dedo de Dios. Amén, mi hermano. Entonces, hermano, qué interesante, ¿verdad, hermano? Que adentro del arca estaban contenidos estos 3 elementos que tipifican ni más ni menos que la presencia de Dios. Por eso era tan importante, hermano, que se tuviera el arca. Por eso es tan importante para nuestra vida, hermano, para nuestro presente, que tengamos arca del pacto, que es la presencia de Dios. Porque como dijo Moisés, mi hermano, sin la presencia de Dios yo no me muevo a ningún lado. No, hermano, no somos nada sin la presencia de Dios. Como dijo Sansón, también dijo Sansón, si a mí me cortaran el pelo, dijo Sansón, y yo perdiera mis fuerzas, terminaría siendo igual que cualquier mortal, dijo él. Pero con la presencia de Dios, hermano, Sansón era un superhombre, él era un superhombre, pero porque la presencia estaba con él. Pero mire cuando a él pierde la presencia, se volvió como cualquier hombre normal. Por eso es que el arca, yo le quiero hablar, hermano, de recuperando la presencia, que es recuperando el arca. Recuperando el arca.
Entonces le quiero hablar de los beneficios de la presencia de Dios. Así rapidito. Amén. En 1 Samuel 4:3 dice la palabra del Señor: cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? Tomemos con nosotros de Silo el arca del pacto del Señor. Oiga, pero mire lo que dice en rojo: para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. Entonces quiere decir, hermano, que uno de los beneficios de tener arca del pacto es que el Señor le daba la victoria al pueblo de Israel. Amén. Por eso ellos dijeron: recuperemos el arca, tomémoslo para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. O sea, hermano, que la presencia del Señor nos ayuda a vencer a nuestros enemigos. Amén. No sé cuántos dicen amén. Que haya arca en tu vida, que haya arca en tu casa, mi hermano, porque vuelvo a la carga. Cuando comenzamos este tema, yo le comencé hablando de la casa de Elí. Y una de las cosas que el Señor le dice por medio del profeta Samuel fue: mira, yo había dicho que ibas a estar delante de mi presencia todos los días de tu vida, pero lejos esté hacer eso hacia ti. Entonces, al perder la presencia de Elí, recuérdese, perdió la fuerza y perdió la sabiduría. Mire qué tremendo. Necesitamos el arca de Dios, necesitamos la presencia de Dios. Amén. Aleluya. Si me acompaña a Josué, capítulo 6, versículo 6, dice: y Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo: tomad el arca del pacto. Mire, esto es hablando del pueblo de Israel. Y que 7 sacerdotes lleven 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca del Señor. Esto era, hermano, cuando ellos estaban entrando a Canaán. Y específicamente, hermano, para conquistar Jericó. Amén. Josué 6:20 dice: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las trompetas. Y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó a gran voz y la muralla se vino abajo. Y el pueblo subió a la ciudad, cada hombre derecho hacia adelante, y tomaron la ciudad. Pero ¿qué llevaban para conquistar Jericó? Aquí dice, mire, el arca del pacto. Dice que Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y le dijo: tomen el arca del pacto. Tomen, y que 7 sacerdotes lleven 7 trompetas, 7 shofares. Interesante, ¿verdad, mi hermano? Porque el número 7 tipifica perfección. Incluso para conquistar Jericó tuvieron que dar 7 vueltas también, fíjese, hermano. Pero lo interesante aquí, hermano, es que ellos llevaban el arca. Iban los trompeteros, después iba el arca, mi hermano, ahí abriendo brecha. Porque, hermano, si la presencia de Dios va con nosotros, vamos a derrotar a nuestros enemigos, amén, tanto internos como externos, mi hermano. Le damos un aplauso al Dios de la gloria. Aleluya, gloria a Dios. Mire, yo espero en Dios, hermano, que me vaya siguiendo y vaya copiando lo que yo le voy diciendo, porque el arca sirve para derrotar la presencia de Dios, pues para que no se me vaya a confundir. Necesitamos la presencia de Dios para que podamos derrotar a nuestros enemigos. Sigamos. En 2 Samuel 6:11 dice:
Por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed Edom Geteo. Y bendijo el Señor a Obed Edom y a toda su casa. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué? Porque el arca del Señor estaba en la casa de Obed Edom. Porque la presencia de Dios, cuando está en nuestra casa, va a traer bendición, mi hermano. Aquí dice que cuando David, hermano, en el contexto, dice que cuando David vio que Usa murió por la irreverencia, dijo David: no, yo no quiero el arca porque el arca mata. Entonces, mejor mandémosela a Obed-Edom. Hijo de la gran, le querían endosar algo tremendo. Según David dijo: no, mejor no, voy a meter el arca, saber a cuántos va a matar más. Pero el problema no había sido el arca, porque Dios no mata, hermano, Dios bendice. Dios no mata, Dios bendice. Fíjese, mi hermano, el problema es la irreverencia que a veces tenemos nosotros y que hace que el arca, hermano, la presencia de Dios, se vaya de nuestro lugar. A veces, hermano, queremos bendición en nuestra casa, pero no hay arca. No hay presencia, mi hermano. Necesitamos recuperar el arca para que la bendición de Dios descienda en nuestra casa, mi hermano. ¡Hala, hermano! ¿Y cómo hacemos, hermano, para recuperar el arca, verdad, mi hermano? Bueno, yo consideraría que lo que hay que hacer es hacerlo como Dios lo dejó establecido. No en carro nuevo, no en métodos nuevos, sino en la palabra de Dios. Por ejemplo, el Señor dijo: el arca únicamente la va a llevar los sacerdotes. Nada de estar inventando, hermano, nuevos métodos para ver cómo atraemos la presencia. Así, por ejemplo, imagínense, ¿verdad, hermano? Que venga yo de pastor y diga: bueno, voy a ver de qué forma hago para atraer jóvenes. Bueno, voy a poner una cancha de básquet en la iglesia. Voy a poner una mesa de ping pong en la iglesia. Voy a poner luces en el púlpito ahí para que se mire más chilero y haya luces y hasta cuando yo dé un grito de júbilo, hasta que salga un mito así del piso y hasta confetis y qué alegría. Eso es carro nuevo. Esos son métodos nuevos. Eso es con la fuerza humana. Nosotros no necesitamos de estar inventando métodos para atraer a los jóvenes o atraer a nuestra familia. Lo que necesitamos, hermanos, es tomar nuestro papel de sacerdote y llevar el arca en nuestros hombros con responsabilidad. Necesitamos ser responsables. Necesitamos los sacerdotes, que somos nosotros, ¿sí? Llevar la presencia de Dios, ir a recoger a nuestra casa espiritual y llevarla a la casa. Ir a recoger el maná y llevarlo a la casa. Ir a alimentarnos del maná de Dios y llevarlo a la casa. Aleluya, démosle un aplauso al Dios de la gloria. Sí, mi hermano, sí, hermano. Nada de que métodos humanos de mercadotecnia, ¿verdad? Bueno, me voy a vestir así con pachuco y voy a vestirme así sin calcetines. Ya se imagina cómo me vería yo para los jóvenes. No, hombre, no. Yo creo que me vería bien ridículo, hermano. Yo me vería así. Yo me vería mal. Entonces, dice: bendijo el Señor la casa de Obed-Edom. Bendijo la casa de Obed-Edom. Hermano, el arca de Dios en tu casa va a llevar bendición. Si logramos llevar la presencia de Dios a nuestra casa, amén, y llevar la presencia, ahorita, perdóneme, hermano, pero que el Señor me está haciendo ver algunas cosas, como por ejemplo, llevar el arca es, hermano, que haya maná. Y que haya maná es que haya palabra. ¿Sí? Llevar el arca es que haya la vara de Aarón que reverdeció.
Y eso es fluir del Espíritu Santo, que haya mover profético para poder que entre a la casa también el espíritu de Elías, por ejemplo. Que haya maná es que también esté la tabla de la ley de Dios escrita en nuestro corazón. Amén, mi hermano. O sea, que haya palabra, que haya fluir del Espíritu Santo y que la ley de Jehová, hermano, que en la ley de Jehová esté nuestro deleite, esté nuestra delicia. Amén. Cuando hablamos de llevar el arca a nuestra casa, que haya maná, que haya vara de Aarón y que haya tabla de la ley. Diga conmigo, que haya maná del cielo, que haya vara de Aarón y que haya tabla de la ley en nuestra casa, mi hermano. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Sigamos, mi hermano. En tercera de Juan 1:2 dice el apóstol Juan: querido hermano, deseo que en todo prosperes. Esa es la bendición esa que recibió Obed-Edom, ¿verdad? Que prosperes en todos, que tengas salud tanto física como espiritual. En la casa de Obed-Edom, lo primero que hubo de bendición fue la presencia de Dios, que Dios estaba en la casa de él. Lo segundo, que al estar Dios en nuestra casa, va a haber prosperidad en tu alma y va a haber prosperidad en tu cuerpo y hasta en lo material. Porque, hermano, al meter a Dios en nuestra vida y en nuestra casa, hermano, metemos la bendición, hermano. Viene la bendición. Es como cuando uno diezma, es cuando uno ofrenda. Estamos diciéndole al Señor: Señor, entra en mis finanzas, entra en mi economía. Lo estamos metiendo, mi hermano. Entonces, Dios te quiere bendecir. Y Dios quiere que tú metas el arca en tu casa. Pero que tu prosperidad comience por tu espíritu, pase por el alma y termine por tu cuerpo. Amén. Entonces, ya me quedan unos minutos. Entonces, hay muchos beneficios, hermano, de que haya arca en nuestra casa. Sigamos. Miremos qué pasó cuando la presencia de Dios entró en una casa. Aquí lo vamos a ver por medio de Jesucristo. Cuando Jesús entraba a las casas, cuando la presencia de Dios entraba a las casas, miremos qué pasaba. Lucas 19:8. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, al Señor, a Jesús: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. ¿Qué provocó la presencia de Dios en la casa de Zaqueo? Jesús es Dios. Aclaremos eso, Jesús es Dios. Amén. ¿Qué provocó el arca del pacto? El arca del pacto en la casa de Zaqueo. ¿Qué provocó? ¿Sabe qué provocó? Una limpieza. Que se pusiera cuenta. Que se pusiera cuentas él con el Señor. Y que pidiera perdón a otros. O sea que la presencia de Dios en nuestra casa provoca que nosotros nos sintamos mal y, hermano, comencemos a buscar la restauración. Debo esto, debo lo otro, tengo que ir a pedir perdón, le debo a alguien. Y, hermano, cuando Dios está en tu casa, tiene que provocar que uno se sienta mal cuando uno está fallando. Así como Zaqueo. Tal vez saber cuántos años pasó él estafando. Por eso la Biblia dice: el que robaba, ya no robe. Amén. El que era un mentiroso, ya no mienta. El que era un adúltero, ya no cometa adulterio. Pero eso, ¿cómo lo vamos a lograr? Metiendo a Jesús en nuestra casa, metiendo el arca del pacto en nuestra casa. Amén. Aleluya. Mire qué lindo, porque Zaqueo, hijuela, le pagó la deuda que le debía a un montón. Él les pagó. Sigamos. Marcos capítulo 14, versículo 3. Esta es la casa de Simón el leproso, dice. Y estando él en Betania, ¿quién es él? Jesús.
sentado a la mesa en la casa de Simón, el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro, de perfume muy costoso de nardo, puro, y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. ¿Qué pasa cuando Jesús entra a una casa? ¿Qué pasa cuando la presencia de Dios entra en una casa? Provoca que haya adoración, hermano. Provoca, hermano, es que miremoslo de esta forma. Yo no sé si en tu casa tú alabas a Dios, en tu casa tú adoras a Dios, pero hermano, yo considero que una forma de meter el arca a nuestra casa es oyendo música de Dios, hermano, oyendo música cristiana. Una forma, hermano, en la cual el arca de Dios permanezca en nuestra casa es que nosotros, además de escuchar alabanzas, también nosotros aprendamos a adorar a Dios. Que aquí en nuestra casa podamos levantar un altar de adoración a Dios. Poder decirle al Señor: el Espíritu de Dios está en este lugar. En un momento, hermano, de intimidad. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Y levantar nuestras manos. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Y decirlo, ¿verdad? Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. ¿Cómo? Levantando un perfume a Dios, hermano. ¿Acaso necesitamos a la fuerza tener que ir a la iglesia para adorar? Sí, ese es un lugar establecido para eso, pero también si lo queremos hacer en la casa, ¿por qué no adoramos, mi hermano? Y levantamos nuestras manos. Levanto mis manos hoy a ti, aleluya, mire, rogando en tu presencia un toque especial para mí. No hay nada que pueda hoy suplir tu dulce presencia que llena mi vida de ti. ¡Alá! ¡Qué lindo!, ¿verdad, hermano? Le damos un aplauso al Dios de la gloria. ¡Gloria a Dios! Entonces, hermano, en la casa de Simón se levantó un perfume de alabanza, hermano. Se levantó un olor grato, un aroma agradable. Una mujer, hermano, se tiró a los pies del Señor y comenzó a enjuagar, hermano, con sus lágrimas, ahí el pie, hermano, y la cabeza con el perfume. ¡Hala, hermano! Qué lindo que en nuestra casa pueda haber un altar de adoración, mi hermano. Gloria a Dios. Me dan ganas de seguir adorando, hermano. Lucas 10:41. Dice, respondiendo el Señor le dijo: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. El arca del pacto, el maná, que es Jesús, entró en esa casa. Pero una sola cosa era necesaria, y María escogió la parte buena, la palabra. ¿Cómo vamos, hermano, a recuperar el arca y a meterla en nuestra casa? Que haya palabra, que haya doctrina en tu casa. ¿Qué hay cuando os reunís?, dice el Señor. ¿Qué hay de qué platicamos, hermano? ¿Qué hay cuando os reunís? Hay himnos, salmos, cánticos espirituales. ¿Qué hay, hermano? Que haya palabra, hermano. Cuando entró Jesús a esa casa de Marta, Lázaro y María, lo que hubo es que provocó que hubiera un discipulado. En nuestras casas debe haber palabra, hermano.
La presencia de Dios tiene que hacer y tiene que provocar que haya palabra en nuestra casa, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Voy rapidito, me quedan unos minutitos. Mateo capítulo 8, versículo 8. Hablando de recuperando el arca, ¿verdad, mi hermano? ¿De qué forma, hermano? En adoración, con palabra de Dios. Y el primero, ¿cuál era? No se recuerda. Vamos a ver. Poniéndose a cuentas uno con el Señor. Pero el centurión respondió y dijo: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. El arca del pacto entró a la casa del centurión. Mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. ¿Qué pasó aquí? Porque yo también soy un hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Hermano, ¿qué nos habla? Entonces, la presencia de Dios en nuestra casa, que haya orden en nuestra casa, que haya sujeción en nuestra casa. Sí, eso es lo que tiene que provocar, porque el centurión le dijo: Señor, fíjate que mi siervo está enfermo, pero tan solo di tú la palabra y él quedará sano, porque yo soy un hombre bajo autoridad. ¿Qué provocó? Él reconoció la autoridad de nuestro bendito Dios. Sí, y lo reconoció a tal punto que dijo: Señor, si yo sé que tú eres poderoso, tan solo tú di la palabra, ni necesitamos que entres, si eres poderoso a mandar una palabra y mi siervo va a quedar sano. Entonces, ¿qué nos enseña la casa del centurión? Una sujeción. Al entrar el Señor en una casa debe de haber orden, debe de haber sujeción. En el verso 10 dice: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. La gran. ¿Qué pasa cuando el Señor entra a una casa? Aparte de que pone orden, hermano, porque Dios es un Dios de orden, hay fe. Tiene que producir la presencia de Dios, tiene que producir en nosotros que esa semillita de grano de mostaza que Dios sembró en nosotros comience a crecer, mi hermano, a crecer, para que podamos un día decir: Señor, no es necesario que entres en mi casa, tan solo di tú una palabra y mi siervo quedará sano. ¿Sabe qué me llamó la atención tremendamente? Que dice que el Señor se maravilló ante la respuesta del centurión y dijo: se asombró. Yo veo en la Biblia pocas veces que el Señor se asombre, pero el centurión le sacó un suspiro al Señor, hermano. Dijo: difícilmente voy a encontrar a otro hombre con tanta fe como este. Difícilmente. ¿Qué fe tan grande la de este hombre? Que Dios dijera eso de nosotros, ¿verdad? Maravillado, qué fe tan grande. Yo quiero esa fe. Sí, yo quiero ser un hombre de fe, pero necesitamos meter la presencia de Dios en nuestra casa, que el arca, que el maná que se llama Jesús, que se llama Jesucristo, entre en nuestra casa, hermano, y que haga una explosión de nuestra fe, que hermano, crezca nuestra fe. Aleluya. Bueno, Marcos 5:22. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo, y al verle se postró a sus pies en la casa de Jairo. Le rogaba con insistencia diciendo: mi hijita está al borde de la muerte. Te ruego que vengas y que pongas la mano sobre ella para que sane y viva. Verso 41. Y tomando a la niña por la mano le dijo: Talita cum,
que traducido significa: niña, a ti te digo, levántate. ¿Qué hace la presencia de Dios en una casa, mi hermano? Que los hijos se levanten. Que los que están muertos, hermano, resuciten espiritualmente hablando. Amén. Si hay algún hijo, algún joven, alguna jovencita que no se ha podido levantar espiritualmente hablando, yo vengo profetizando hoy y vengo declarando, hermano, proféticamente, y vengo repitiendo esta bendita palabra que el Señor sacó de sus benditos labios, y decirle: Talita Kumi, que quiere decir: niña, levántate. Entonces yo vengo diciendo: Talita Kumi, Talita Kumi, levántate. Le vengo diciendo a tu hijo, le vengo diciendo a tu hija: Talita Kumi, levántate, levántate. Espiritualmente hablando, amén. Que sean abiertos tus ojos espirituales, que sean abiertos tus oídos espirituales, que sean destapados tus oídos y que tu corazón se vuelva sensible. Talita Kumi, levántate. A tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa, en el nombre de Jesús, a ti te digo: levántate, porque la presencia de Dios está en tu casa. Amén. En el nombre de Jesús. Verso 42. Y al instante la niña se levantó y comenzó a caminar. Yo vengo profetizando que tu hijo, que tu hija, que le ha costado caminar en el Señor, va a comenzar a caminar. Gloria a Dios. Va a comenzar a caminar, mi hermano. Mi hermana, recibe esa palabra. A ti te digo: levántate. A ti te digo: levántate. Despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Todas las familias representadas en el nombre de Jesús, yo vengo declarando que se hace vida esa palabra: levántate. Vamos a orar, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Padre que estás en los cielos, Señor, en esta noche, Señor, venimos delante de ti, rogándote, Padre, y suplicándote, Padre, que tu presencia, Señor, se manifieste en nuestra casa. Señor, yo vengo rogándote, Padre, que por favor, Señor, nos permitas que tu presencia se establezca en nuestra casa, Señor, en nuestro hogar, Padre, para que se levanten los que están muertos espiritualmente hablando, para que venga una limpieza espiritual, Señor, para que, Señor, pueda haber un orden en nuestra casa, así como el centurión cuando, Señor, te dijo: tú, Señor, manda la palabra, porque yo soy un hombre bajo autoridad. Que haya un orden en tu casa, mi hermano, que haya sujeción en tu casa y que haya fe en tu casa, mi hermano, porque el arca de Dios produce orden, produce sujeción y produce que haya una fe grande, hermano, que entre el arca del pacto a tu casa, mi hermano, que entre el arca del pacto a tu casa, que entre, y el arca, vuelvo a la carga a repetir, que entre el maná, que es Jesús, que entre la vara de Aarón que reverdeció, que es la unción del Espíritu Santo, el fluir del Espíritu Santo, y que entre las tablas de la ley, que entre la palabra de Dios, que entre la palabra de Dios a nuestra casa, Señor. Por favor, Señor, que tu presencia venga y produzca prosperidad en cada casa. Así como produjo bendición en la casa de Obed-Edom, también que venga la bendición de Dios sobre tu casa.
que el arca del pacto, que es la presencia de Dios, produzca bendición en tu casa, así como el Señor bendijo a Obed-Edom y a toda su casa, porque tenía el arca en su casa. También yo vengo estableciendo el arca del pacto en tu casa, para que venga la bendición de Dios y las añadiduras también, porque mientras estuvo el arca del pacto en la casa de Obed-Edom, hubo bendición, mi hermano. Yo declaro que tú eres uno a la manera de Obed-Edom, que tienes arca de pacto en tu casa. Gracias, papito lindo. Gracias, mi Dios. Que venga tu reino, establece tu reino, establece, Señor, tu presencia en nuestra casa, que haya presencia en nuestra casa, Señor. Por favor, Dios mío. Gracias, papito lindo. Que tú seas el centro de nuestro hogar, que tú seas el motivo de nuestra alabanza, que tú seas el motivo de nuestra canción, que tú seas el número uno en nuestra casa, Señor. Gracias, Señor. Establece tu reino en mi casa, Señor. Establece tu presencia en mi casa, Señor. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, que Dios te bendiga, que la presencia de Dios quede en tu casa, que el arca del pacto sea establecido en tu casa, y que con esa arca venga la bendición de Dios también. Que Dios te bendiga. Un abrazo fuerte, mi hermano. Bendiciones.